Turno de nuestros invitados. Nos acompañan aquí en los estudios de Panamericana la señora Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Restaurantes y Afines, y el ingeniero Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. A ambos quiero agradecerles que se hayan dado tiempo para concurrir al programa, sobre todo por la hora y Paz, demás. presidente. Paz, presidente. Paz, presidente. Ahora soy vocera de restaurantes de la Asociación. De acuerdo, tomamos nota entonces y hacemos la corrección. El presidente se puede enojar. Bien, pero vamos al tema que nos convoca, y para eso quería empezar a la mesa, presentarla y proponerles escuchar a algunos comerciantes con los que hemos conversado el día de hoy en los mercados, gente que se dedicaba a ofrecer menú, ¿no? A hacer comida para la gente que tiene que trabajar y que no siempre cocina o tiene tiempo de cocinar en casa. Eso es lo que nos dijeron. Sé que han subido los productos. Totalmente, absolutamente todo. Justo he estado comprando y todo ha subido de precio. Ajustándome en unas cosas, porque la comida es lo más importante. Uno no puede ahorrar en la comida. ¿Piensa ahorrar ahora un poco más? Sí, justo por eso procuro venir a los mercados, ¿no? A buscar mejor precio. Para ver si propios alimentos. Exacto. No hay gente, no hay nada. No sé, se vienen con lonchera, qué sé yo, pero no hay. Que tenemos que subir un sol por menú. El papa cara, limón cara, fideos, arroz, todo es cara. Y nosotros si bajamos, ¿con qué lo pagamos? Ha bajado el negocio, está bajo el negocio, pero ya nosotros también hemos reducido esa porción de comida que hacemos, hemos reducido ya. ¿Por qué? Porque tampoco pues, no hay venta. Pues. Hasta los clientes. Claro, yo no sé la gente que está comiendo de verdad, porque no viene, o sea, hay poca venta. Muy bien, empezamos con nuestros invitados. Blanca, ¿qué está pasando? ¿Podemos decir que los restaurantes y afines están en crisis? En gran crisis. Realmente estábamos bastante mejor con todo lo que estamos hablando, que hemos pasado, pues, más allá de COVID, del presidente que tuvimos, las marchas, y bueno, después se calmó. Y empezó la gente a salir nuevamente, a estar tranquilos. Y ahora empezamos con esta locura de cerrar prácticamente el estado de emergencia en distritos. ¿Lo atribuiría usted al estado de emergencia? Totalmente, ¿Al tema de la inseguridad o a los precios, como dicen? Las dos cosas. Las dos cosas suman. Uno, los precios están subiendo exorbitantemente. Es más, están diciendo las familias que no pueden trabajar con los menús. ¿Qué van a poder? Si cada vez que van, suben. Entonces, ¿esa gente qué va a hacer? Al final cierran y se dedican a otras cosas. Entonces, no hay apoyo a esa gente. Incluso estábamos hablando, ningún apoyo económico a toda esta situación. Ahora, se trata de apoyo económico, quería que el ingeniero nos diga, porque la economía es una cadena. Nosotros hemos tomado, digamos, un aspecto, pero que va revelando la crisis, ¿no? Es de alguna manera un síntoma, pero eso la es enfermedad, un síntoma de lo que va a pasar. Claro, de la enfermedad. ¿Cuál es la Correcto. enfermedad? Primero, gracias Mayla por la invitación, un saludo a mi amiga Blanca, y bueno, hacer un pequeño resumen primero de lo que está pasando. Esto es consecuencia, y bien lo has dicho tú, esto es un síntoma. ¿Qué está pasando en el Perú? Que ya estamos en el cuarto mes consecutivo de un decrecimiento de nuestra economía, ¿no es cierto? Ya estamos acumulando menos 0.6% del PBI, todo hace suponer que vamos a estar rascando el 0% a fin de año. Esto lo que nos dice es que el Perú está en una situación ya de crisis económica. Ya estamos hablando de una situación que recién el gobierno ahora reconoce que estamos en problemas económicos, aunque lo venimos diciendo, Mávila, de hace bastante tiempo. La industria viene cayendo 10 meses consecutivos a nivel general, pero sobre todo la industria no primaria, la que genera más valor agregado, donde está la manufactura y la mano de obra, esa viene 11 meses consecutivos cayendo. 11 meses. Y estamos acumulando ya un 6% en negativo. O sea, este año ya está perdido para la industria. La industria significa reactivación de nuestra economía. Industria significa crecimiento del desarrollo productivo en nuestro país. Si la industria cae, miren las consecuencias que estamos viendo ahora en la calle. ¿Qué hacer, Blanca? Tomar otras medidas. Por ejemplo, por decirte, planificar una medida de estados de emergencias, por decirte algo para la seguridad, ¿no? Planificarlo. ¿Qué hacer? En el COVID, ¿qué hicieron?
tanquetas en las calles, ver cómo solucionar la seguridad y tomar mano dura. Y por el otro lado, cómo hacer para que los insumos no suban tanto, para que la gente... Tenemos el 95% de restaurantes pequeños. ¿Cuántos trabajos se han perdido? ¿Se puede calcular? ¿Perdón? ¿Cuántos trabajos se han perdido? Porque yo me imagino, a ver, si yo no tengo clientes, no necesito mozos, no necesito tantos cocineros, no necesito tantos asistentes, etcétera, etcétera. Muchos están aguantando todavía porque tenemos esperanzas, que es lo que no queremos perderla, pero muchos sí han tenido que cerrar, y más aún los que están en estado de emergencia, porque si no trabajan en la noche, ¿para qué lo tienen? Si esto continúa, nos vamos a los 9 millones de pobres en el Perú. Y va a haber una crisis muy grande, muy grande. Cerramos el 22 con 27.5 de pobreza, ¿no es cierto? Este año, con el decrecimiento que estamos teniendo, vamos a pasar el 30% de pobreza, Mayla. Vamos a pasar Vamos a pasar el 30%. O sea, esto ya no es un alarmismo, es una realidad. Simplemente hay que hacer una proyección económica. Nos vamos a dar cuenta que van a haber muchos peruanos que se van a incorporar. Y cuando hablamos de pobreza. De pobreza no hablamos solamente de la gente cuyo sueldo no le alcanza. No. Hablamos de una mirada integral de lo que significa la pobreza. Y el riesgo de gente que está muy cercano a la pobreza sigue aumentando. Y no solamente la pobreza, la informalidad. ¿Usted viene de Lambayeque, me parece? Sí, justo hoy estoy regresando de Lambayeque de haber instalado la 19ª mesa ejecutiva de trabajo mixta privada, ¿no? O sea, estamos el sector público, el sector privado, tratando de ver medidas para reactivar nuestra economía. Queremos que las regiones sean las que hagan su propia hoja de ruta para el desarrollo. Una experiencia muy bonita que la estamos viendo en diferentes regiones. Sin embargo, lo que se vive en regiones es una desesperación de ver que nunca se miró hacia las regiones pensando en el desarrollo nacional. Hay que reconocer, y somos responsables muchísimos, de que Lima concentró la dedicación de todo el país, ¿no es cierto? Y creímos que Lima era suficiente para llevar adelante y al desarrollo del país. Hoy nos damos cuenta que no es así. Si no desarrollamos las regiones, Mávila, vamos a estar destinados a 200 años más de república concentrada en Lima y con las consecuencias de las brechas sociales. Hoy conversaba con un gobernador y decía... El problema, o con un exgobernador, el exgobernador de Cajamarca, nos decía, el problema es que, por ejemplo, la persona que redacta o que asesora a quien redacta los proyectos y hace los estimados, el sueldo no le alcanza. Es decir, no nos da para comprar personal calificado para que pueda presentar expedientes que lleguen al Ministerio de Economía y que simplemente corran trámite, sino que todos son observados, regresan y esto retrasa. Burocracia. Mávila, tenemos más de 2.000 proyectos paralizados de construcción, ¿no es cierto?, por Contraloría, que nos dice que son más de 20.000 millones de soles paralizados, y esto es fundamentalmente por malos proyectos, y tienes razón en eso, pero hay que reconocer errores que nos han llevado a eso. Hubo una supuesta descentralización y regionalización en el Perú, en la que se otorgó poderes a las regiones, pero no se las preparó para gobernar. Entonces no tenemos equipos técnicos preparados y capacitados para elaborar proyectos de alto nivel. Y ahí están las consecuencias, ¿no es cierto? En regiones se acostumbra muchas veces hasta cambiar de títulos o proyectos y simplemente presentarlos y empezar la obra, y en la obra se ve que se hace. Esto no puede seguir pasando. Necesitamos tecnificar a nuestra clase gobernante de las regiones, necesitamos tener equipos técnicos que nos lleven a poder movilizar estos recursos de las regiones, porque no podemos decir que no hay recursos en el Perú. El Perú no está en la consecuencia en la que está por falta de recursos, es por falta de gestión, por falta de ejecución. Eso conversamos con Mariano González, es decir, no es que falte dinero, es que hay el dinero, pero... En todos los sectores estamos hablando, se va en corrupción y en ineficiencia. Ineficiencia es lo que mata todo. Y en contratar a aquel que no está capacitado. Y eso lo reportamos todos los domingos en Panorama, salen las contrataciones cuestionadas en todos los ministerios, en el Congreso de la República, en las instituciones. Ahora, si tuvieran enfrente a la presidenta habló el día de hoy, no sé si tenemos nuevamente las declaraciones para ponerlas, ¿qué le dirían ustedes? Por ejemplo, a ver, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Boluarte. En esa articulación de acciones podamos mover nuestra economía, porque del movimiento de nuestra economía también atendemos a la población vulnerable. Es por eso que estamos saliendo a poner en vitrina al Perú ante el mundo, para decirles a los inversionistas, también nacionales pero internacionales,
que el Perú es un país que garantiza estabilidad social, política, económica, jurídica, vengan en esa seguridad y en esa tranquilidad a invertir en el Perú. De acuerdo. Blanca, ¿qué le dirías a la Presidente a propósito de esto? ¿Qué garantías necesita alguien que quiere poner un emprendimiento en el Perú, un nuevo restaurante, por ejemplo, un inversionista que quiere una cadena de restaurantes? Seguridad, en primer lugar. Tranquilidad para poder trabajar, menos burocracia. Lo que mata, que es la burocracia, hasta para las mismas municipalidades. Vas a sacar un permiso o una licencia, es un trámite engorroso, ¿no? Yo creo que la Presidenta primeramente tiene que ver, limpiar nuestra casa, que esté bien para poder ofrecer al mundo, porque nadie va a venir a invertir, los empresarios no son ciegos. ¿Hay estimados sobre, por ejemplo, empresas que hayan reducido el número de locales, cadenas de restaurantes que se hayan recortado? ¿Hay alguna estadística que te voy a apunte decir? Eso? Estadística exacta no hay, pero sí hay muchas empresas grandes que ya han abierto negocios fuera del país para, si esto no camina y no mejora, se van a ir en otros mercados. Exactamente, tanto restaurantes como hoteles. De acuerdo. Entonces se aseguran, y si no camina acá, ya. Acá lo que se debe de cortar, como tú estabas hablando bien antes, es, 1, la burocracia. 2, contratar gente idónea en todos los sectores. Mira, en todos. ¿Para qué? Para poder sacar al Perú adelante. No porque te conozco y me cobras menos, bueno, pues ya. O ya tú sabes qué. Entonces la cosa es más seria. Ingeniero, usted ha trabajado en varios proyectos. ¿Qué le diría a la Presidenta? Yo sí cuando creo, le pide yo sí a los creo, empresarios que confíen. correcto, es una buena labor que el gobierno y la Presidenta salga al exterior a buscar de traer inversiones. Me parece es una buena señal, pero me parece que eso falta coherencia con acciones internas. O sea, no es solamente salir al extranjero, decir, vengan al Perú a invertir. Yo en el Perú necesito ver primero que haya mucha predictibilidad, que no la hay. No ¿Por qué sabemos no hay qué va a predictibilidad? pasar. ¿En qué Porque aspectos no hay, no por ejemplo? logramos, Mávila, ponernos de acuerdo el Congreso con el Ejecutivo, ¿no es cierto?, que los privados tengamos un rol más activo y que se nos escuchen las propuestas, saber que el mundo está compitiendo, Mávila. El mundo hace muchos años tomó la decisión de competir por este mercado global. ¿Por qué no se les convoca? Es que el Perú hasta ahora no entiende que estamos en una carrera de salir a buscar mercados, y lo que nosotros hacemos, y bien lo decía Blanca, es seguir poniendo trabas para el emprendedor peruano. Te pongo ejemplos clarísimos. Si tú pones un negocio hoy, la próxima semana te van a empezar a tocar la puerta todo el Estado, ¿ah? Te viene desde la Municipalidad Distrital, desde INDECI, OEFA y todas las organizaciones públicas que hay. ¿Y tú crees que vienen a preguntarte en qué te ayudo, cómo te puedo apoyar, cómo hago que crezcas en el negocio? ¿O vienen a preguntarte si tienes el papelito tal o el papelito cual y empiezan a cerrar negocios? Que es lo que está pasando últimamente en nuestro país. Entonces, si no hay señales claras, ¿no es cierto?, de lo que se habla afuera con lo que se dice adentro, o tenemos un ministro de Trabajo, Mávila, que hace poco ha declarado que ese sobrecosto del 60% de la planilla no es un problema para la informalidad. Por el amor de Dios, el señor nunca ha pagado una planilla. Por cada 100 soles que uno paga en planilla, a la empresa le cuesta 160, ese es el costo real. Si no se entiende esas cosas, ¿cómo podemos atraer inversión, por el amor de Dios? Las inversiones se están yendo hacia los países que realmente están ofreciendo esas condiciones. Mávila, Panamá es el primer puesto en crecimiento, en proyección según CEPAL. Pero ¿sabe quién está en el segundo puesto? Es sorprendente, Paraguay. ¿Y por qué Paraguay está con una proyección de más del 4% de crecimiento este año según CEPAL? Porque Paraguay ha bajado su impuesto a la renta, flat, 10%. Ha bajado su impuesto a las ventas, igual que la renta, al 10%. Y el Perú sigue con 30%, sigue con 18%, sigue creyendo que cuidando esa caja de solo un 10% de formalidad en los negocios, por hay que decirlo, el Perú tiene la tasa más alta de informalidad de negocios. Casi un 80% son informales. Y solo el 20% cargamos con todo el peso tributario. ¿Cómo vamos a competir así con el mundo, Mávila? Si no nos damos cuenta de eso, ¿cómo salgo fuera a decir, señores, vengan a invertir a este Perú que tiene las peores condiciones para hacer negocio? Los que van a salir afuera es, como decía Blanca, sí, los empresarios que sienten que aquí no se les trata bien, no se acoge, no se promueve no se estimula esa inversión y
y que van a buscar mercados donde sí, nos tenemos que ir, pero Blanca. Mávila, lo que sí quiero decir y hablar por las municipalidades que nos ayuden, sean aliados de nosotros, no vayan y cierren los restaurantes, que nos ayuden, están haciendo lo que quieran. O bueno, no todas, pero la mayoría. De acuerdo. Entonces, eso es lo que queremos. Tomamos nota porque vamos a seguir abordando estos temas y ser. seguramente los convocaremos próximamente para ir analizando arista por arista, porque el tema da para más. Muchas gracias a ambos por haberse tomado el tiempo de venir y aportar con sus ideas también. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por